Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje en el área de Ciencias Sociales para el 9º grado. Espero estén siempre cuidando de su higiene y salud, siempre quedándote en casa. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante como es la deuda externa, crisis, medidas para la reducción de la deuda interna de Honduras, parte 1. Soy el profesor Francisco Guzmán Quintero, docente en el área de Ciencias Sociales del Instituto Gubernamental Técnico Comunitario José María Medina del municipio de Candelaria, departamento de Lempira. Espero que estén muy bien, siempre con el buen deseo y ánimo de seguir aprendiendo desde casa. Expectativas de logro. Analizan la situación de la crisis sobre la deuda externa del país. Comprenden las principales condiciones de deuda externa en Honduras. Identifican las diferencias entre lo que es la deuda externa y deuda interna de Honduras. Vamos a continuar resolviendo y contestando dos preguntas. ¿Quién era el presidente de Honduras cuando se inició la deuda externa? Contestamos. El presidente era don José María Medina Castellón, un señor que nació ahí por Sencén, Ticopán, fue un político y militar en el grado de capitán general. Este señor fue presidente por primera vez de Honduras como república y fue presidente en 7 ocasiones. ¿Por qué crece permanentemente la deuda externa de nuestro país? Por dos razones muy conocidas por todos. La primera es por la devaluación del lempira frente al dólar y por la corrupción política. ¿Qué es la deuda pública? Se define como los compromisos económicos que el Estado contrae con los organismos financieros internos y externos. La deuda pública del Estado de Honduras se desglosa así. La deuda interna, que es la que el Estado adquiere con agentes económicos dentro del país, como ser bancos o instituciones financieras, organismos descentralizados y compañías de seguro. Mientras la deuda externa es la contraída con agentes económicos radicados en el extranjero. Es el proceso de endeudamiento existente entre los países pobres con otros países. Dichos créditos se le hacen al país para poder ejecutar proyectos de salud, educación, seguridad, entre otros. ¿Cuáles son los antecedentes de la deuda externa? En Honduras, la deuda externa se remonta a los años 1865, cuando se iniciaron negociaciones para gestionar préstamos en Londres y París, otorgándose un monto de 6 millones de libras esterlinas. A Honduras solo llegaron 3 millones de libras, que fueron dedicadas a la construcción de un primer tramo de vía férrea. Ese primer tramo se construyó de Puerto Cortés a Pimienta, pasando de San Pedro Sula ahí al lago de Yojoa. La idea era que esa línea férrea llegara hasta el puerto de Amapala, pero no fue posible. En el año 1873 el gobierno se declaró incapaz de pagar los intereses y el capital de la deuda que se había acumulado, y fue así como dio inicio a la deuda externa de Honduras. ¿Cuál es la evolución histórica de la economía de Honduras? Dentro del proceso histórico de la evolución de la economía hondureña se tienen dos etapas muy bien marcadas. La primera es la etapa del modelo agroexportador. Este proceso se originó desde la colonización hasta los años 1950, con el auge de la agricultura, especialmente con el banano. Y la etapa del modelo de industrialización sustitutiva se inició en los años 1950 y tiene su mayor profundidad en la década de los años 60.
En julio de 1944 se llevó a cabo la Conferencia Monetaria Financiera de Bretton Woods en Estados Unidos, donde asistieron 44 países. En esta reunión se crearon dos instituciones económicas financieras, lo que fue el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Estos organismos propiciaron políticas económicas que favorecieron a los países desarrollados o las grandes potencias, mientras que los países subdesarrollados se hunden en la extrema pobreza y dependencia. Con la creación de esta dependencia se inició el proceso de otorgamiento de préstamos a los países en desarrollo, al igual que Honduras, iniciándose así un nuevo proceso de la deuda externa, la cual inició en Honduras a inicios del siglo XIX durante el gobierno de Juan Manuel Gálvez. Si ustedes ven, jóvenes, así inicia lo que es el proceso de endeudamiento externo de Honduras. Ahora veamos cuáles son algunas de las causas del crecimiento del endeudamiento. Los gastos sociales del Estado se duplicaron. Esa es una razón por la cual ha habido mayor endeudamiento. El crecimiento del gasto público se incrementó, dando lugar a un déficit fiscal. Los precios de los productos importados se incrementaron a causa de la subida de los precios de los combustibles. La rigidez estructural que impedía el sistema económico autofinanciarse. Catástrofes naturales y epidemias que obligan a pedir préstamos para mitigar los efectos de las mismas. Los acreedores de la deuda, ellos tienen derecho a pedir el cumplimiento de algunas obligaciones. Todos los organismos que dan crédito a nuestro país, ellos piden algunas obligaciones, y cuando nuestro país no las cumple, ahí hay algunas multas, diríamos así, de parte de estos mismos organismos. ¿Cuáles son los bancos y organismos financieros? Bueno, los bancos y organismos financieros que conforman la deuda multilateral está constituida por el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Integración Económica, el Fondo Monetario Internacional, la Agencia Internacional de Desarrollo, el Club de París, que está constituido por estados industrializados que conforman la deuda bilateral, y la banca privada, que son los bancos comerciales con los cuales el Estado de Honduras y empresas contrajeron algunos préstamos. A inicios del siglo XXI, Honduras calificó para la iniciativa de países altamente endeudados, lo cual supone un importante alivio de deuda. Esta iniciativa se articula en una ambiciosa estrategia para la reducción de la pobreza, que propone una disminución sustancial de las necesidades básicas insatisfechas en el país de forma progresiva hasta el año 2021. La deuda externa hondureña alcanzó los 9.737.4 millones de dólares en el primer trimestre de este año, lo que supone una alza del 7.8% respecto al mismo periodo del año 2019 y equivale al 29.8% del Producto Interno Bruto del país, ¿verdad? Según informó el Banco Central de Honduras. Si ustedes se fijan, jóvenes, esa cifra de casi el 8% ya de diferencia entre el año pasado y del crecimiento de nuestra deuda externa. Vamos a repasar. La deuda pública del Estado de Honduras se desglosa en deuda externa y deuda interna. Algunos bancos y organismos financieros que conforman la deuda multilateral son el Banco Mundial, Banco Interamericano de Integración Económica, el Fondo Monetario Internacional, la Agencia Internacional de Desarrollo y el Club de París. La deuda externa hondureña dijimos que alcanzó
$1.737.4 millones en el primer trimestre de este año, lo que sostuvo un alza del 7.8% respecto al mismo periodo del año 2019. Tenemos una tarea para ustedes ahí. Ahí apoyados por sus padres o algún otro familiar en su casa, van a resolver en su cuaderno la siguiente actividad. Van a hacer una lista de medidas para poder reducir la deuda externa de Honduras. Jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Recuerden que siempre los queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.